¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Atención a los menores. Forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Vive una velada única y divertida en Restaurante Falling Leaves. Si quieres una cena de empresa diferente, Falling Leaves te ofrece una gastronomía única con conciertos en directo, DJ hasta las 3 de la mañana y menús a partir de 40 euros. Infórmate en el 91 725 50 50. Solo mayores de 18 años. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 18 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos este consultorio de bolsa con José María Lerma, analista independiente, 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Ahí en el chat nos dejan su consulta, como han hecho preguntando por Indra y por Adidas. ¿Qué hacemos con Indra y Adidas si lo tenemos con ganancias de casi el 5% como Miguel? Nos pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cerramos posición o mantenemos? Bueno, pues en primero, Miguel, enhorabuena por ella. Yo Adidas la mantendría. Hace unas semanas ya preguntaba por ella aquí y comentaba que Adidas en Alemania, en el Setra, como consumo, lo situaba en máximos del año, en niveles de 188 y está cotizando en 182, 183 en este momento y creo que va a buscar sus niveles de mayo del 2022 entre los 190 y 198 euros en lo que queda de año. A partir de ahí, pues ya tiene que ver esa revalorización que decide usted si quiere realizar beneficios o por el contrario, pues quiere dejar ese posible objetivo. En cuanto a Indra, bueno, hemos visto que la terrible guerra de Ucrania-Rusia hizo que todos los gobiernos aumentaran su presupuesto en armamento, lo ha reflejado Indra en la cotización, lo ha reflejado Leonardo también en Italia, las empresas de defensa y seguridad, pues, sus cotizaciones lo han dejado bastante claro en su evolución al alza y de momento a Indra le sigo haciendo un pequeño recorrido. De momento a los 14.28, niveles que tocaba a mitad de septiembre y a partir de ahí veremos el siguiente objetivo que hace o no. Ha hecho un doble suelo muy, muy claro en niveles de 12.88, desde donde está y primer objetivo 14.28 y si lo rompe, pues continuidad alcista. Pero de momento 14.28. Vale, Indra y Adidas, ya estaban las dos, ¿verdad? José Javier, sí. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarme y enhorabuena por el programa que tenéis. Que nos ayudes a todos, la verdad que bastante. ¿Vale? Bueno, pues díganos. La preguntita para el señor Lerma, que me encanta como analista. A ver, vamos a ver. Me gustaría, de momento tengo bastante liquidez, ¿vale? Para entrar, porque bueno, tenía bancos y me salí hace 2 o 3 semanas y visto lo visto, pues a ver qué me dice el señor Lerma sobre los bancos. Unicaja veo que ha subido muy poco. ¿Cómo ve el analista entrar en Unicaja o si él ve que otro banco sería mejor para entrar? ¿Vale? Y luego Mafre.
Mafre para entrar también, a ver cómo lo vería. Perfecto, muy bien, gracias. Perdón. José Javier. Pues mira, Daniel de Barcelona también pregunta por Mafre para entrar en largo. Así que, ¿qué hacemos con Mafre? Y si Unicaja es la mejor opción dentro del sector financiero, ¿o le das otra a José Javier? Bueno, pues José Javier, buenos días. El sector financiero, como decía, hay que estar dentro. Le voy a dar varias opciones. Unicaja, efectivamente, ese euro, esa unidad, le está costando mucho. Yo le tengo un objetivo de 1,18 o 1,20, pero está con mucho menos potencial de subida en cuanto al impacto a corto plazo. Eso no quiere decir que no lo haga, como puede ser un BBV o una Caixa. A niveles de la Caixa le hago un objetivo de 4,40, un BBV que lo sitúa en niveles de 4,50, 4,60, un Santander en 3,88, 3,90, el Sabadell que ya ha pegado el recorrido y por lo tanto ahí tiene que tomar la decisión usted mismo de lo que quiera. Todos son buenos valores, le veo recorrido, pero quizá en este momento, al menos en lo que nos está demostrando Unicaja, es el más retardado y que más le está costando. Si quiere abrir un poquito más de frontera en Europa, zona euro, Deutsche Bank en Alemania también tiene un aspecto técnico inmejorable. Eso es en cuanto a la banca. Mafre. La siguiente pregunta Mafre. de él era... Por Mafre para entrar, perfecto. igual que Daniel de Barcelona, que también preguntaba por Mafre para entrar. Vale, pues vamos a ello y además si ve el gráfico, lo estoy sacando. Mafre ha tenido corrido un pullback alcista desde los 1,88, 1,90, tanto durante el año, esos 1,92, 94, era una clave que no... Bueno, pues desde el mes de agosto sí que ha hecho ese impulso y ahora fíjese que está en un nivel muy lindo y crítico. Desde marzo los niveles de 2,05, 2,04, 2,08 que está cotizando son los niveles máximos que habíamos visto de donde retrocedió. Por lo tanto, en este momento, si cierra por arriba del 2,06, siempre de cierre, nunca antes, siempre de cierre, Mafre puede representar una muy buena opción de entrada. Si no pudiera cerrar en sesión por arriba del 2,06, 2,08, esperaría a la entrada porque podría tener un retroceso hacia 1,94, 1,96. Te he preguntado por Aircross y Fluidra antes. Sé que el Fluidra hemos hablado, pero no sé si con Aircross también. Fluidra sí. Aircross me has dicho algo, no sé si te lo he llegado a preguntar. Si no, pues Antonio no, pregunta si es momento de entrar en Aircross. Fluidra ya me decías que sí. Y luego también lo mismo otro oyente sobre la inversión a estos precios en Telefónica y Repsol. Aircross, Telefónica y Repsol. Vale. Bueno, en Aircross el que pueda tener una revalorización frente a los 2,64, incluso a 2,80, 2,85, pues lo puede tener perfectamente. Pero yo en Aircross no entraría. Vale. Cuando un valor cae en picado, por barato que sea el precio, según mi estrategia y mi forma de actuar, no es momento de entrar. Es igual que si tiramos un cuchillo de un rascacielos de punta y queremos poner la mano abajo. Por tanto, máximos decrecientes, técnicamente bajista, no entraría en el valor. Y no porque no vaya a tener la revalorización, que incluso he dado niveles. Pero yo no entraría por el concepto que acabo de decir, no por otro. Repsol, lo he dicho al inicio, incluso he dado niveles. La caída del crudo, que lo ha llevado a su vencimiento de futuros que tuvo el viernes pasado a niveles, el crudo West Texas, niveles de 73, 74. Pienso que va a tener un repunte a niveles de 80, 82 dólares el crudo West Texas y por lo tanto se va a ver reflejado en las petroleras, en Francia como Total Energy, en España en Repsol, donde hago un cierre del año. Otra cosa es lo que haga en 4,23, 4,60, 14,20, 14,60, 14,80. Buscar esos 15,10 que tocaba como última referencia que tenemos en octubre, del 19 de octubre, ¿no? Por lo que sí le hago recorrido. Y para terminar, la otra era, perdóname Rubén, Repsol y Telefónica. Y Telefónica. Bueno, Telefónica también he hablado de ella, incluso he dado los niveles. Pienso que Telefónica en
este momento, aquí estoy sacando el gráfico, ha roto su proceso de subtendencia, y hablando técnicamente, desde el 1 de septiembre que lo iniciaba, en esos máximos de 4,08, y pienso que es a donde se dirige. El primer objetivo de resistencia 3,88, segundo 3,98 y como tercero 4,08. Por la parte de abajo 3,54 es donde tendría ese stop de soportes de máximo caída de perno, ¿no? Pero próximo objetivo 3,88. Vale. Lola, buenos días. Hola, buenos días y gracias por el programa. Mira, quería preguntaros, para invertir, ¿dónde lo veis más factible? ¿En Iberdrola, Inditex o Grifols? Grifols sí que tengo y tengo pérdidas. ¿Cómo ve el analista Grifols? Vale, pues a ver cuál le gusta más de estas tres. Ya hemos analizado Iberdrola, Inditex, que nos diga algo de Grifols y si le gustan más que las otras. Gracias, Lola. Gracias. Pues mira, Lola, Grifols en este momento... lo veo con una continuidad del impulso. Ha comentado que tiene unas pérdidas, que tiene está en 12,66. Pienso que va siguiendo en lo que quiera buscar los 13,40, 13,80. Si ya tiene Grifols, una de las cosas que tenemos que hacer para limitar riesgos es diversificar y no cargar sobre lo que tenemos. Por lo tanto, independientemente que tuviera tirada más que las demás, yo no cargaría más en Grifols, puesto que ya tiene dentro, ¿no? Y las otras las hemos comentado. Si quiere, Rubén, vuelvo a repetir. Dime solamente, compárame las tres, ¿cuál sería mejor de las tres? Por lo que ya has visto antes, como ya las hemos analizado, por no entrar mucho en detalle también y poder hacerte otra pregunta, ¿mejor Grifols, Inditex o Iberdrola? Bueno, Inditex y Iberdrola, las que quiera de las dos. Inditex yo creo que tiene el recorrido de 38 a 36 y Iberdrola de los 11 a los 11,40. Con lo cual, dos empresas sólidas, dos empresas solventes, dos empresas con continuidad del precio al alza. Ya la que ella quiera elegir por sectores diferentes. Venga, pues dos americanas. Pinduoduo, que el ticker es PDD en el Nasdaq, P de Pamplona, D de Dinamarca, Perdón, D de Dinamarca, PDD. Pamplona, Dinamarca. Vale, no había... Compradas a 114. Correcto. Y Palantir compradas a 19,84. Palantir PLRT. Un minutito y nos vamos. PLTR, perdona. PLTR. Vale. Pamplona, Lérida, Tarragona, Roma. Correcto. Bueno, Palantir tiene un aspecto técnico inmune. El RSI, el único que nos dice un poquito sobrado, la media la ha roto, el parábolis arriba, con el agua un incremento de 200, 400 puntos para final de año con la, y creo que Palantir en este momento, si cierra por arriba de los $21, va a tener continuidad a niveles que le podría llevar a niveles de 23, 24 dólares. Entonces, siempre que cierre por arriba hoy de 21 y confirme su rotura de agosto de este año, creo que es un valor a tenerlo en cuenta. Y el otro, ¿me dices el símbolo? Que no me salía. Pues el de Palantir PLTR y el otro PDD. P, Dinamarca, Barcelona. Dinamarca. Capital, Pamplona, Dinamarca. Vale, disculpa por el sonido. Vale, aquí me sale Holding. PDD Holding. No es eso lo que estaba comentando. Sí, PDD Holdings, eso es. Perfecto. Bueno, pues aspecto favorable, máximos crecientes, movimiento fuerte llevo a los niveles de junio del 2021. Tenemos dos niveles, 115,15 dólares, y tenemos dos niveles antes a conseguir, los 26, los 103. Déjamelo hilar más, que no ha fallado la comunicación en estos últimos minutos, entonces no me estoy enterando muy bien de los niveles, entiendo que los siguientes tampoco, así que para el próximo día lo intentamos tener un poco más limpio el sonido. José María Lerma, analista independiente, que vaya bien la semana, a ver dónde nos lleva el IBEX. Si hasta el infinito más allá, que decía el de la película. Muy bien, gracias. Un abrazo. Chao. Adiós, chao. Este
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia. ¡No vamos a matar! Con mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%. ¡Esta oferta es la pera! Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. El escenario más prestigioso de la Ópera Met, ahora más cerca que nunca. Disfruta en Cine Yelmo de la temporada de ópera del Met en exclusiva, a través de Más que Cine. Una experiencia única donde sentirás la emoción de cada nota. Compra ya tus entradas en nuestra web y tus abonos en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy en Capital Intereconomía hablamos de inversión, hablamos de estrategias, hablamos de calidad, enfoque a largo plazo y diversificación, con buenos fundamentos, buscando siempre argumentos, datos y tendencias de largo recorrido. Para ello me acompaña Álvaro Fernández Arrieta, que es codirector de Desarrollo y Negocio de Capital Group. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Oye, recuerdo alguna conversación nuestra en la que hemos hablado de la cantidad de dinero que los ahorradores tienen a nivel mundial en efectivo. Y no sé si me decías unos 5 billones de dólares en los últimos ejercicios. Aquel ahorrador que no quiera tener su dinero en una cuenta corriente, sino ponerlo a trabajar en un activo de renta fija, aunque sea prudente, aunque sea muy cortito plazo, ¿cómo lo veis? ¿Dónde encontráis oportunidad? Pues sí, Susana, efectivamente es así. La cantidad de dinero que hay ahora mismo en cash o en liquidez es muy, muy alta. O sea, esos 5 trillones, como tú dices. Y la pregunta es si es momento de ponerlo a trabajar o no, y la respuesta es rotundamente sí. Yo entiendo que los ahorradores, sobre todo con lo que hemos vivido el año pasado, puedan tener la tentación de, yo me compro algo, un instrumento del mercado monetario, una letra, y así tengo asegurada mi rentabilidad. Pero es momento de justo todo lo contrario. Y de hecho, si miramos lo que nos dice la historia, el otro día miraba cuáles han sido los otros 2 momentos anteriores, desde 2007, los 2 momentos anteriores en los que teníamos niveles de cash. ¿Cuáles han sido los 2 picos anteriores de cash? Uno fue justo después de la crisis financiera global, en marzo de 2009, y el otro fue justo durante el COVID, en marzo del 2020, ¿vale? Resulta que estos 2 momentos coincidieron precisamente con los 2 puntos prácticamente más bajos del Standard & Poor's 500, es decir, en enero de 2009 el pico de cash
el valle o el punto más bajo del Standard & Poor's 500 fue en marzo de 2009, dos meses después. Y en el COVID exactamente igual. El pico de cash fue en mayo del 20 y el punto más bajo del Standard & Poor's entonces fue en marzo del 2020. Y si analizamos qué pasó después, porque eso es lo importante, ves que las rentabilidades a 3 y a 6 meses después, en ambos casos estamos hablando de rentabilidades acumuladas de entre el 40 o el 55%. Es decir, pico de cash coincide con punto más bajo del Standard & Poor's 500 y las rentabilidades posteriores fueron muy, muy altas, ¿vale? Eso es un poco lo que nos dice la historia. Y además, si aquellos que tengan la tentación, decíamos, de bueno, pues yo me quedo en algo más del mercado monetario o letras, claro, la gente tiene que entender que luego esa rentabilidad de los instrumentos del mercado monetario baja muy rápido, es decir, muy, muy rápido. La rentabilidad media, o sea, la pérdida de rentabilidad media en los últimos de los 18 meses después de los picos de tipos de interés está en torno al 2%. Es decir, que dentro de un año, lo que estoy invirtiendo ahora, la historia nos dice que probablemente estaremos invirtiendo a tasas inferiores a un 2% de lo que hay ahora. Mientras que, si podemos terminar a trabajar, ya sea en renta fija o renta variable, me da igual, podemos asegurarnos unos rentabilidades, unos yields que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. En este entorno donde la recesión parece que la estamos esquivando, sobre todo en Estados Unidos, en Europa no tanto, donde la inflación también se está doblegando poquito a poquito y donde el ciclo de las subidas de tipos de interés parece que ya lo tenemos aquí, ¿la renta variable es una interesante opción? Ambas cosas. La verdad es que estamos en un momento ahora con el evidentemente venimos de un año como el año anterior que fue un poco un annus horribilis para todos los activos. La verdad es que tanto la renta variable como la renta fija, lo mires por donde lo mires. Si, bueno, más o menos hay un cierto consenso en el mercado, se puede discutir más si cuándo los tipos van a empezar a bajar. Hay gente que es más, bueno, pues más agresiva o que lo ve todo de manera más con mayor bonanza, que prevé que vamos a empezar a ver subidas, bajadas de tipos en breve. Y luego hay gente que, bueno, que piensa que las bajadas de tipos se producirán a partir de la segunda mitad del año que viene. Lo que sí es cierto es que todo el mundo coincide, hay un cierto consenso en que ya evidentemente estamos en el ciclo, en la parte más alta ya de las subidas de tipos. Si analizamos, sabes que Capital somos una gestora muy de analizar datos, de analizar compañías. Si vemos lo que ha pasado analizamos desde el año 95, qué es lo que ha pasado después de que la Fed acabara de subir los tipos, un año después la rentabilidad media en cualquier periodo habría sido del 15%. Si hacemos esos mismos datos de media a 3, 5 o 10, ese 15% baja en torno al 8 o 9%. Entonces, nos dice varias cosas. Uno, que da igual cuando... O sea, es muy complicado intentar buscar exactamente el mejor momento para invertir. Lo que sí nos dice es eso, es decir, se producen rentabilidades de media acumuladas cercanas alrededor del 9%, pero que esas rentabilidades se producen sobre todo al principio, el primer año después del pico de la subida de tipos, que es donde nos encontramos ahora. Uh-huh. ¿Y es momento de tener carteras globales o seguir sobreponderando Wall Street, donde realmente quienes han liderado las subidas han sido unos pocos valores y de los más grandes y de tecnología? Pues lo bueno, nosotros pensamos que sí es verdad que si cogemos la última década, un poquito más incluso, teníamos un mercado muy binario. Realmente el que tenías que elegir prácticamente entre todo lo que fuera, todo lo que sonara a digital, tecnología, etcétera, ¿no? Ahora lo que vemos es que el universo de inversión pues ha aumentado y ahora ya te incluye, es decir, mirando al futuro, las rentabilidades las vamos a encontrar en compañías americanas, compañías internacionales, compañías con un sesgo más de valor o con un sesgo más de crecimiento, da igual. A nivel sectorial exactamente lo mismo, me da igual tecnología que sanidad que industriales, y en la parte de renta fija igual también, ¿no? Eso es importante. Es importante también, ya nos conocen, ¿no? Que el no invertir pensando solo de manera geográfica, es decir, en dónde están domiciliadas las compañías. Nosotros somos, como te decía, una gestora muy de análisis, tenemos a más de 200 analistas por el mundo analizando compañías, y nosotros lo que hacemos es analizar no dónde la compañía está domiciliada,
sino dónde vende esa compañía, o sea, realmente de dónde vienen sus ingresos, dónde ejecuta sus negocios, porque esa es la parte realmente relevante a la hora de emprender y a la hora de invertir. Analizar dónde vende esa compañía, en qué mercados, quiénes son sus competidores en cada mercado, quiénes son sus proveedores, quiénes son, pues eso, la competencia de los proveedores, etcétera, etcétera. Eso, claro, te abre un ramillete de análisis importantísimo. Sabes que nosotros no invertimos nunca en una compañía en la que no hayamos visitado y conozcamos bien, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer ese desglose en las compañías, pues claro, puedes decir, oye, bueno, pues yo quiero invertir en Europa. Entonces, bueno, ¿en dónde invierto en Europa? Invierto en compañías como Novo Nordisk, por ejemplo, o como Airbus, me da igual. Claro, te coges Novo Nordisk y resulta que los ingresos de Novo Nordisk, ¿sabes cuántos vienen de Europa? En torno a un 16%, nada más. Con lo cual, realmente, lo que tienes que analizar es todo lo demás. Si nos vamos, me da igual, a compañías como Airbus o como Nestlé, es algo mayor, pero vamos, eso. En cualquier caso, siempre ingresos inferiores al 50%. Con lo cual, compañías globales sí, porque las compañías globales, además, son las que más se pueden adaptar a cómo cambia el mundo en las siguientes décadas, de nuevo. ¿Y empresas que paguen un dividendo constante y uno dividendo creciente a lo largo del tiempo? Totalmente. Otra de las ventajas un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? de esa nueva amplitud del mercado, es que las compañías que con un cierto sesgo al pago de dividendo también se van a ver beneficiadas. Y de hecho la generación de dividendo históricamente, las últimas décadas se había visto un poco más penalizado, pero históricamente ha sido una parte importante, ha sido una parte de en torno al 30 y el 40% de la rentabilidad que hemos obtenido de las compañías venía de la generación de dividendos. Y además esto lo que lleva es que ahora, bueno, pues si nos vamos a índices como el de Estados Unidos, como Standard & Poor's, donde, bueno, pues las valoraciones, bueno, pues empiezan a ser exigentes, es verdad que más ligadas sobre todo por un determinado subsector de compañías. Si hacemos lo mismo, si miramos, extraemos solo las compañías que generan dividendo, estamos en el extremo contrario, que son valoraciones mucho más relajadas en el caso de los dividendos. Y si hacemos, además, llegando un poco con lo que me preguntabas antes, ¿no? En cuanto a las compañías globales, invertir fuera de Estados Unidos, además, el número de compañías que hay que generan dividendo fuera de Estados Unidos es bastante amplio. Es decir, hablamos de, no sé, pues en Europa hablamos de por encima de 350 compañías, y nos vamos a mercados emergentes, hablamos por encima de 450. O sea que el ramillete de compañías en las que elegir es muy amplio. Y a nivel sectorial exactamente igual. Es decir, si nos vamos a los sectores, decíamos antes que va a haber una mayor amplitud en el mercado, si nos vamos a sectores como, pues saliendo de tecnología de consumo, como financieras, como materiales o como industriales, pues en el caso del sector financiero, para aproximadamente un cuarto de las compañías generan un dividendo entre el 3 y el 6%. Y eso, si nos vamos a sectores como materiales industriales o utilities, estamos hablando de un 10, en torno a un 10% del índice, son compañías que generan entre un 3 y un 6%. Por lo cual sí que es atractivo. Pero ahí lo que dices también, Susana, es importante lo que has comentado al hacer la pregunta. No solo la importante es que paguen un dividendo ahora. Lo importante y lo que analizamos nosotros es cómo de consistente es la generación de ese dividendo. No solo la generación, sino el que crezca. O sea, nosotros invertimos para nuestros ahorradores y lo que nos interesa en estos casos es crear un dividendo y hacer crecer ese dividendo a futuro. Es decir, no invertimos solo en una compañía que paga un dividendo y punto. Lo que hacemos es que paga un dividendo ahora, pero sobre todo analizamos cuál es la consistencia en el crecimiento de ese dividendo a futuro para nuestros clientes. Claro. Y luego, me decías, dentro de sectores, mirando ya 2024, ¿dónde veis oportunidad? Partiendo de la calidad de empresas globales, de empresas también que pagan un dividendo constante y creciente a lo largo del tiempo, con márgenes ajustados, con nicho de mercado ya sólido, consistente, pero por sectores, porque ahora en este arranque de año ha funcionado muy bien telecomunicaciones, tecnología y también consumo discrecional. ¿Va a seguir esto funcionando o tenéis en mente otro tipo de sectores? Bueno, ya sabes que nosotros invertimos, no solo en empresas en 2024, sí, y luego largo tiempo, además pensando más allá. Sí. Totalmente. Acuérdate que nosotros pagamos a los gestores por la rentabilidad rolling que vienen consiguiendo, sobre todo a 8 y 5 años. Con lo cual, de hecho, pensamos que nadie invierte solo pensando en 2024, ¿no? Con lo cual, pensando en eso y en un poquito más allá,
la verdad es que hay razones para ser optimistas. Para ser optimistas sobre todo por lo que te digo, porque prácticamente en todos los sectores puedes encontrar oportunidades y podemos hacer un poco de agregación, como tú bien has dicho, invertimos compañía a compañía, pero sí que podemos, si agregamos en sectores como el de sanidad, por ejemplo, pues pensamos que entramos realmente en un poco una especie de una edad de oro, ¿no? Del desarrollo de nuevos fármacos, pues por muchísimas cosas, pues por temas de secuenciación del ADN, de toda la parte tecnológica, cómo avanzar en la sanidad, los avances en terapia genética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hace falta solo sanidad, nos podemos ir también un poco al otro extremo, un poco más de inteligencia artificial, que es completamente transversal y completamente con un número de oportunidades innumerables, pues que ahí tienes desde toda la parte de computación, como la parte de infraestructuras, programación y sobre todo todas las compañías y sectores que se van a beneficiar de la inteligencia artificial. Pero también nos podemos ir al otro lado, a cosas un poco más tangibles, y hablemos de sectores como el industrial. Es decir, hay una ingente cantidad de dinero que se va a invertir en infraestructuras, y ahí hay sectores como, pues puedes elegir, como el sector de la construcción, sector de ingeniería, sector de materiales, que unido a cómo están las compañías ahora pensando en la relocalización también de sus fábricas hacia otros sitios, también se puede ver muy beneficiado. Con lo cual, lo que vemos es eso, ¿no? Miramos hace 10 años y solo solo teníamos una parte del equipo que podía jugar. Ahora miramos al banquillo y el equipo que podemos poner es mucho más amplio, porque incluso los jugadores que teníamos lesionados se han recuperado y están perfectamente listos para jugar. Por lo que me dices, carteras globales, calidad, gestión activa, diversificación y mirar al dividendo, ¿no? Y sobre todo a largo plazo. Efectivamente, y sobre todo, Susana, como siempre decimos, permanecer invertido. Es decir, no cometer los errores de intentar estar batiendo al mercado y anticipándote y haciendo rotaciones agresivas de las carteras. Es importantísimo que la gente elija buenos fondos de inversión en los que invertir, fondos que a ser posible tengan el mayor histórico posible, de manera que el ahorrador pueda ver cómo se ha comportado el fondo en los diferentes plazos, y también con gestores experimentados, gestores que hayan visto estos escenarios en los que vivimos y que los hayan visto de verdad en sus carnes. Muy bien. Pues Álvaro Fernández Arrieta, codirector de Desarrollo de Negocio de Capital Group, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por las ideas, los argumentos, y ahorrar, invertir a largo plazo, diversificando con carteras globales y buscando la calidad y la experiencia también y conocimiento de los equipos. Gracias, cuídate mucho y enhorabuena. Así es, Susana, muchas gracias a ti. Un abrazo. Adiós. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy. Ahora Cetelem es más banco, más cercano, más para ti. Cetelem crece y lanza las cuentas Cetelem, una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con todo lo que necesitas para tener la comodidad y la libertad que buscas para tus ahorros. Las cuentas para personas sin límites. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. ¡Guau! ¡Oh! ¡Wala! Sí,
Así suena un viajazo por Argentina o por Japón, por ejemplo. Y si es con un descuentazo de hasta un 12% con Tour Mundial, mejor. Venga, que pasarte el día entero flipando, es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos con Diego González, socio y director de Cobalto Inversiones EAFI. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya estamos a final de año. Dentro de nada, ¿has puesto el árbol en casa? Y el ya Belén? Lo tengo puesto, ¿Ah, sí? Lo tengo todo preparado. El Belén no, pero el árbol ya... Yo todavía no, he pensado para el próximo fin de semana, pero cada año es antes. Yo creo que nos adelantamos, ¿no? Sí, vamos yo a terminar siempre lo hacía agosto... en el puente de diciembre, pero como ya he visto que está todo de Navidad, pues digo... Hay que adelantar. Sí, digo, me voy a poner al ahí que le un guste. poco... Sí, a mí me gusta. A mí me gusta, ¿no? Comparto. Sí. Oye... Esta mañana leía la encuesta de Bank of America donde decía que sigue entrando dinero en fondos de renta variable global, sobre todo en fondos de renta variable americana, pero llevan habiendo reembolsos en renta variable europea durante 36 semanas consecutivas. Correcto. ¿Descartamos Europa porque la recesión en Europa está allí aquí y Estados Unidos la ha logrado esquivar? Y porque al final Estados Unidos ha subido mucho por los llamados 7 magníficos, pero hay todavía mucha compañía por subir. A ver, por partes, yo creo que el tema de los flujos, lo que se ha visto el último año, o inclusive más allá del último año, mucho dinero se ha ido de la renta variable en general o de fondos de renta variable a monetarios y renta fija, ¿vale? O sea, es decir, la gran huida ha venido de la renta variable, este tipo de productos. Pese a ello, y un escenario macro cada vez, con un deterioro, yo creo que cada vez más evidente, pero compañías presentando buenos resultados, o sea, cierto sostenimiento de la economía en la que Estados Unidos va mejor, algo mejor que Europa, la renta variable sigue siendo un activo que quizá está descontando el mejor de los escenarios, ¿no? Quizá no sea el más interesante entre Estados Unidos y Europa. Yo creo que Europa sigue teniendo ese gap, ese descuento tan importante, sobre todo si nos vamos a índices como el Standard & Poor's 500, en donde las FANGs o las compañías de crecimiento tienen un peso muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que Europa sigue teniendo ese atractivo en términos de valoración y especialmente porque tiene mucho peso un sector cíclico como el bancario, que está en un entorno mucho más interesante. Es decir, el sector bancario, sobre todo la banca, podemos poner el ejemplo de la española, pero gran parte de la predominante en el Eurostoxx 50, donde con los tipos mayores el margen de intermediación que tiene es muchísimo mayor y por tanto están teniendo un entorno de beneficios mucho mejores, ¿no? De hecho, vemos que hay una ralentización del crédito, pero porque se lo pueden permitir en un entorno de mayor margen de intermediación, ¿no? Entonces, esa sería la conclusión. Europa sigue teniendo sentido. Si tiene sentido, ¿qué tipo de Europa tiene sentido? ¿Grandes compañías, dividendo, más peso sector bancario y asegurador, más tecnología dentro de Europa? Tácticamente, donde vemos, es un poco radical o se sale un poco de la normalidad, donde vemos más oportunidades sobre todo en pequeñas y medianas empresas, es decir, hay fondos de casas como Lombia, fondos que tienen caídas del 70% desde máximos. Cuando analizamos la cartera de las compañías, han tenido crecimientos en ventas de más del 25%, márgenes EBITDA por encima del 25%, los han sostenido, pero se han visto muy penalizados por la subida de tipos de interés en términos de valoración. Sin embargo, estos negocios están cotizando con unos múltiplos totalmente deprimidos y creemos que hay una oportunidad de valor, ¿vale? Lo que sería el factor size, es decir, pequeñas y medianas compañías europeas, de la mano de buenas casas de gestión, hay una oportunidad
pensamos que espectacular o al menos muy interesante, ¿no?, en términos de valoración. Y luego sí que estamos prefiriendo, más allá de esta opción, como tenemos una perspectiva negativa en cuanto a 2024, creemos que al final por la recesión va a llegar, va a haber un deterioro y lo vamos a terminar viendo en alguna presentación de resultados, probablemente más pronto que tarde. Pensamos que aquellos sectores más defensivos, más de calidad, Value también entraría dentro de ese, vamos a decir, mezcla de factores, pero sobre todo evitando lo más cíclico y lo más caro, que ahí entraría la parte de crecimiento. Entonces pensamos que un posicionamiento de compañías defensivas y de calidad es el mejor posicionamiento para navegar los próximos meses, ¿no? Muy bien. Y otra cosita, antes de dar paso a los oyentes, 609 22 47 16. Ahí me pueden mandar sus mensajes de voz o de texto, o número directo 915 33 18 51 915 33 18 51. Antes de ir con ello, hay mucho oyente que este año está invirtiendo en letras del Tesoro. Veíamos hace poco que el volumen invertido en letras del Tesoro particulares supera los 20.000 millones de euros, cuando hace un año apenas llegaba a los 35 millones de euros. ¿Ventajas y desventajas de una letra del Tesoro frente a un monetario? Bien, yo creo que el tema de las letras del Tesoro ha resucitado. De hecho, bueno, ahí ligado un poco con lo que hablamos al principio del programa de la entrada de flujos, ¿no? Pues ante el atractivo de la rentabilidad por cupón, mucho inversor profesional y particular está entrando en las letras. Un poco uno de los problemas que estamos viendo, que debería observar aquel inversor que compre letras, es, bueno, la rentabilidad del 3, no sé, vamos a poner un 3,10, por poner un ejemplo, puede ser muy interesante. Pero hay que tener en cuenta que lo que me van a cobrar por la compraventa, por liquidar la letra cuando venza, imagínate que compramos letras a 3 meses, van a liquidar y me van a cobrar por ello, y luego el coste de mantenimiento. ¿Vale? O sea, que entonces, hay unos cuantos costes. Hay bastantes costes asociados y podemos ver cómo esa rentabilidad del 3 y pico se queda pues por debajo del 1, ¿vale? Y esto está pasando de manera amplia, vamos a decir, en el mercado. Entonces, el Fondo Monetario, si miramos bien, la comisión de gestión tiene una comisión de gestión bien acotada, y el fondo lo que hace es comprar letras del Tesoro. Lo bueno que tiene el fondo es que los costes ya los tiene totalmente optimizados. Es decir, hay una normativa en la que les obliga a los fondos a comprar con el mejor proveedor a los menores costes, ¿no? Entonces, al hacerlo a través de un fondo, toda esta inversión, nos garantizamos el que tengamos los costes optimizados, más allá de tener la letra en cuenta. Entonces, yo creo que eso es una recomendación interesante en la que tenemos que hacer un ejercicio de ver si mi entidad tiene productos monetarios conservadores que compren letras, pero siempre con una comisión de gestión, bueno, pues realmente baja, ¿no? Eso sería lo importante. Dame 3 monetarios interesantes. 2. Con 2 tengo suficiente. Te voy a dar uno más sencillo. Nosotros, dentro de la parte de monetarios, que no son monetarios per se, pero entrarían dentro de esta clasificación, tenemos el Nordea Low Duration. Lo utilizamos como monetario, aunque tenga un poquito más de riesgo un pelín más de riesgo que la letra, y estamos hablando que la rentabilidad por cupón está por encima del 4%, y esa es la opción que nosotros tenemos como monetario, ¿vale? Que es la que le recomendaría a los clientes. Nordea Low Duration. Muy bien. Mira, me llegan, dice, buenos días, Capital Intereconomía. Dice, tengo pérdidas en estos fondos, ¿qué hago? Dice, el Fan Smith Equity Fund Euro y el Vontobel Euro Mid Yield Bond. Son distintos, ¿no? Unos sí, acciones y otros de renta el fija. Vontobel Mid Yield es un fondo de renta fija europea corporativa de vencimiento medio, es decir, 3-5 años, que tiene muy buena gestión. Yo es un fondo que, por supuesto, mantendría por el entorno, y luego pues tiene el de renta variable, que tampoco es un mal fondo, y yo mantendría ambas posiciones, ¿no? Tampoco veo una motivación no pasa nada raro para tener que venderlos. Vale. Y luego, tú cuando seleccionas un fondo de inversión, o sea, ¿qué miras primero? La gestora, el mercado, o sea, la región, el activo. Claro, al revés. ¿Cómo empiezas? Yo creo que el proceso es al revés, es decir, primero miras la clase de activo y luego eliges si te vas a un producto de gestión pasiva o
o una gestora de gestión activa, ¿no? Y a partir de ahí haces la selección del gestor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante es, primero, para quién es, o sea, es decir, la política de inversión que tiene que tener la cartera, qué niveles de riesgo, encontrar un nivel de diversificación suficientemente amplio para que en casos de curvas, pues las correcciones, los drawdowns que tenga la cartera sean los mínimos posibles, y a partir de ahí vamos seleccionando las carteras de activo, ¿no? Un poco como unas piezas de Lego, y en esa segunda parte entramos en bueno, pues si tiene sentido seleccionar buenos gestores de gestión activa, que suele pasar que los mercados más digamos, desarrollados o eficientes, ¿no? Sería la palabra, pues interesa irse más a productos de gestión pasiva, y los mercados más ineficientes, poníamos como ejemplo pequeñas compañías cotizadas europeas, pues tiene más sentido irse a una buena casa de gestión activa. ¿Mejor gestión activa que indexada? Depende. Para categorías menos eficientes, siempre gestión activa. Y además, un poco... O sea, ¿qué son categorías menos eficientes? Claro, o sea, están pasando dos cosas. Es decir, por ejemplo, si vamos a comprar bonos de empresas, un fondo de 200 millones más nicho con un equipo de gestión, va a tener muchas más capacidades que comprar un ETF, que al final va a comprar las compañías más grandes, ¿no? Entonces, o por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo del Standard & Poor's 500, donde las compañías de mayor capitalización, o sea, es un mercado que hay pocas posibilidades para la gestión activa. Entonces, ahí dependiendo de si vamos a entrar en una categoría de activo o en otra, pues seleccionaremos. Y luego también un poco lo que está pasando es que con el paso del tiempo la gestión activa cada vez es más barata. Es decir, los ETFs lo que están haciendo desde su inicio en los años 90 es todo el mundo de la gestión activa, donde hay mucha competencia, es bajar las comisiones de gestión, ¿no? Entonces nos encontramos en un entorno en el que cada vez la gestión activa está más cerca en términos de precio de que la gestión pasiva, que tampoco es tan barata, ¿no? Dice, buenos días, ¿qué opina de las carteras perfiladas de los grandes bancos? La opinión sincera, creo que son una buena oportunidad si no tenemos tiempo para dedicar, pero... Bueno, y también para pacos, o sea, un patrimonio ajustado... Sí, un patrimonio por debajo de 100.000 euros. Un asesor financiero o una banca privada. No le va a interesar a ninguna entidad darle un servicio muy cuidado en términos de dedicación de horas y recursos, como es lógico, y lo que sí que es cierto... O sea, que la clase de activo tiene sentido para aquellos inversores con menor patrimonio que no quieran estar mirando todo el día una gestión de una cartera de fondos, pero por otra parte, por los resultados que tienen los perfilados de los grandes bancos, pues dejan mucho que desear en términos de performance. Muy bien. Pues Diego González, socio director de Cobalto Inversiones EAFI. Un placer. Muchas gracias por los consejos y por la formación. Gracias. Un placer. Esto es Radio Intereconomía, boletín informativo, y regresamos. Ojo, porque tenemos primero Desayunos Capital. ¿Quién nos va a invitar a acompañar? Va a estar aquí Saiso, que es un mercado de arte online que acerca el arte a compradores interesados en obras originales, obras únicas y de calidad, valoradas de acuerdo a criterios entendibles y objetivos de mercado. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de artistas, de modo y de los propósitos de la compañía. Saiso será nuestro invitado en Desayunos Capital. Y ojo, porque en Digital Business vamos a hablar primero de la tecnología para mayores, de banca y de pagos en el mundo rural, y también de plataformas dirigidas a los seniors. Y vamos a hablar de lo que es el tema del día, de esa revuelta contra el consejo de OpenAI para recuperar a Alma. Ya saben que Microsoft y otros inversores tratan de devolver al mando al cofundador de la startup de inteligencia artificial días después de que fuese destituido repentinamente por el Consejo. Hoy vamos a contarles la historia, qué ha pasado y qué incógnitas se hablen a partir de ahora. Con Paco González será en este Digital Business, el de este lunes 20 de noviembre. Ready. Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés hay miles de ofertas increíbles que te esperan con hasta un 40% de descuento. Por ejemplo, para renovar tu hogar y prepararte para el frío del invierno con un 40% de descuento en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas y también edredones. Y para invertir en el menaje de cocina hay un 40% de descuento en también una selección de sartenes de aluminio Easy Induction de Cap Braycon. Nuestro Black Friday total también
es el momento ideal para invertir en marcas deportivas, con hasta un 40% en una selección de calzado deportivo de marcas increíbles como Adidas, Nike, New Balance o Columbia, o con un 30% de descuento en una selección de textil de montaña de The North Face, Salomon y Columbia. Recuerda, solo hasta el domingo 26 de noviembre, miles de ofertas increíbles te esperan en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda, en la web y también en la app. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor... ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.